ver el mundo que deseo más allá del mundo que veo es lo que nos propone un curso de milagros. Con el tiempo y gracias a mi miedo he sido capaz de al menos saber que el miedo es algo que me he encontrado al bajar aquí y que es una potente herramienta para conseguir llegar a ver el mundo que deseo. Y no pierdo la esperanza. Sé que el mundo que deseo está siempre ahí, velado con la mirada del pecado y del miedo, que me trae imágenes que no deseo ver, o que trae manifestaciones del mal que en realidad me sirven solo para educar mi mirada, la mirada espiritual, la de verdad. Hola Robert, mira, llevo años viendo las cosas de la misma manera. Por ejemplo, le tengo miedo a las mismas cosas. ¿Cómo podría ver las cosas de otra manera? Bueno, lo primero, como todo, es queriendo. Si llevas mucho tiempo viendo las cosas de la misma manera, quizás porque esa forma de ver las cosas hasta ahora ha cumplido una función. Y ahora tienes que ver si esa función que cumple sigue estando en coherencia con el propósito o el objetivo que tienes en la vida. Si no te sirve, entonces tendrás que intentar buscar esa coherencia entre los medios y los fines. Es decir, necesitamos que cualquier cambio profundo salga de nuestra necesidad y de nuestro interés, así como cualquier aprendizaje. Esto es lo que realmente hace que salga ese impulso transformador. Isabel, ¿tú crees que el ser humano reconoce su magnitud? ¿Es capaz de saber lo que es y lo grande que es? En eso estamos, ¿no? Buscando el encontrar todas estas nuestras facetas que están ahí. Supongo que tenemos momentos en los que podemos conectar con esa grandeza, con esa sabiduría, con esa parte de ti que sí que conecta con el todo. Pero cuesta estar ahí y es momento de ir haciendo esos acercamientos para vivir ahí cuanto más posible. Pero en general al ser humano le cuesta salir de la parte material. ¿Qué crees que nos da la parte material? ¿Qué crees que nos da la materia que creemos que no está en lo espiritual? Desde luego la materia es en el espacio que mi ser puede experimentarse. En la materia encuentro el templo. En la naturaleza encuentro el templo, encuentro ese espacio en el que poder indagar y encontrarme en amplitud y en conexión. La materia nos da el escenario, el contexto, y ahí la esencia se despliega. ¿Y tienes alguna evidencia en tu experiencia de vida en la que hayas sentido eso algo más, el espíritu dentro de la materia? Sí, momentos así de gran conexión para mí se dan en la naturaleza, se dan en los espacios en los que ves la grandeza y ahí te puedes reflejar. O sea que el espíritu lo podemos percibir a través del reflejo, quizá de la grandeza de lo que vemos fuera también. También.
Muchas gracias, Isabel. Juancho, ¿desde qué parte de ti conversas con Dios? Diría que converso con Dios desde el día a día, desde lo cotidiano. Conectas con ese pasar del tiempo, con eso que también hiciste ayer. Y entonces dejas que te llene, te sonríes dándote cuenta del juego, del absurdo y al mismo tiempo enorme y mastodóntica realidad, ¿no? Esa mirada espiritual, esa mirada de verdad, o esa mirada sin distorsión, no es una mirada cotidiana, por desgracia. ¿Qué procesos o qué situaciones nos llevan hacia esa mirada? ¿Cómo se despierta esa mirada espiritual? Esa mirada espiritual se despierta poniendo en duda la mirada cotidiana. Ponte a dudar de aquello que estás viendo y juzgando. Es como cuando estás con un grupo de personas que cuando las miras desde el juicio, cuando estás intentando juzgar y colocar a cada una de esas personas en un lugar, en un sitio que tú puedas entender, pues de repente es parar y mirar más adentro. Y mágicamente se transforma. De repente la realidad empieza a cambiar y te empieza a devolver otro tipo de imágenes. Donde viste odio y rabia, de repente empiezas a ver pues la debilidad en el otro, el miedo, la duda. Dudar es la clave de aquello que estás pensando, aquello que estás viendo. ¿En qué lugar pones al miedo? ¿Dónde lo dejas? ¿Dónde lo guardas? ¿Dónde lo llevas? El miedo lo dejo para dar ese paso atrás y decir, uy, ¿para qué tienes miedo? El miedo es esa sensación, esa emoción, ese estado que nos hace, o debería, pienso que nos es una gran herramienta para dar ese paso atrás y observar, decir, ¿qué pasa aquí que tengo miedo, ¿no? ¿Qué pasa aquí que mueve cosas en mí que no quiero ver, que no me siento capaz de enfrentar? Entonces dejo el miedo como una herramienta fantástica para el autoconocimiento. Gracias, Juancho. Isabel, ¿tienes miedo? A veces tengo miedo. A veces cuando me siento sola, cuando me siento aislada, conecto con eso, con el temor, con la pequeñez. Y a veces ese miedo
Ese miedo me puede dejar encerrada hasta que lo siento, hasta que lo atiendo. Entonces pierde fuerza. Entonces conecto entonces conecto, ya no me siento sola. ¿Conectas con qué o con quién? Conecto con otra emoción, conecto con paz, o conecto con sentirme unida a los demás, unida al entorno, a la naturaleza. ¿Crees que Dios está en todo eso? ¿O el todo, o el universo, el Tao? Sí, cuando conecto con esto que me da la paz, seguramente ahí está Dios. Ahí está, también está mi parte de Dios conectando con Dios. Gracias, Isabel. ¿Y qué hago con el miedo? ¿Qué hago con él en concreto? Con el miedo solo puedes hacer una cosa, primero identificarlo y luego vivirlo. Y vivirlo quiere decir que te permitas sentirlo, pues en tanto que tú huyas del miedo, tu miedo caminará detrás de ti. Mientras tú tu miedo te lo tragues, tu miedo permanecerá dentro tuyo. Cuando al miedo, tal cual una sombra que ves en la pared y que según te acercas se va haciendo pequeñita, tu miedo, que no dejas de ser tú, reflejado en alguna de tus debilidades o proyectado en forma de alguna de tus debilidades, solo quiere que te pongas delante de él, que lo mires, que lo respires, que lo sientas, que lo tiembles, lo que necesites y que le permitas que se marche. Es la única forma de trascender cualquier emoción negativa o limitante. No podemos huir de lo que sentimos, no podemos tapar lo que sentimos, o por lo menos no por mucho tiempo. Es necesario parar, mirarlo, entenderlo, sentirlo y liberarlo. Es decir, algo así como no tener miedo a sentir miedo. Como no tenerle miedo al miedo. Muchas gracias, Robert. Le dice un curso de milagros que el amor desea ser conocido y completamente comprendido y compartido. El amor es la herramienta. El amor es la herramienta, es la finalidad y es el principio. A mí me gusta poner el ejemplo de una semilla que tiene el potencial de ser aquello en lo que se tiene que convertir, en lo que está destinada a convertirse, como la semilla de un árbol, que viene de su fruto. Pues el amor es como eso, es la semilla, son las potencialidades de la semilla, son las condiciones para que crezca, son el árbol, son el fruto, es la chispa que hace que todo ese ciclo se dé. Ajá. Por tanto, venimos a conocer eso. Quizás si el ser humano fuera capaz, aunque fuera por un instante, de conectar con que hemos bajado aquí a la tierra para experimentar todas esas emociones que quieren tapar el amor, porque así lo elegimos de alguna manera, y transitar esas emociones que en un principio nos resultan desagradables, lo que nos van a permitir es volver a reencontrarnos con el amor, que es como que está detrás de esos cortinajes que son las emociones, y detrás de la última cortina de nuevo está el amor esperándonos, y fue el amor el que nos envió también aquí. Siempre decimos que nuestro trabajo es por, para y desde el amor, ¿verdad?
así nos regimos por esa máxima. Muchas gracias.